Se recomienda discreción. El contenido que estás a punto de presenciar está basado en testimonios judiciales reales y ha sido adaptado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Algunas de las declaraciones pueden resultar sensibles o perturbadoras. Aconsejamos precaución al espectador. Última hora. La sala de un tribunal federal ha estallado en conmoción luego de que Will Smith, sin previo aviso, subiera al estrado y revelara detalles devastadores sobre Sean Diddy Combs. Lo que dijo no solo sorprendió al jurado y al público presente, sino que desató una tormenta de consecuencias que Hollywood ya no puede contener. Las palabras de Will no fueron un discurso preparado ni una estrategia mediática. Fueron una liberación. El testimonio de alguien que durante 2 décadas vivió atrapado entre la fama y el miedo. Un hombre que decidió, al fin, romper el pacto del silencio. Todo comenzó como otro día del juicio contra Diddy. El murmullo en la sala era el habitual, abogados susurrando, reporteros tecleando, curiosos mirando. Nadie esperaba nada fuera de lo común. Hasta que las puertas del fondo se abrieron, y Will Smith entró. Solo. Sin abogados. Sin séquito. Sin cámaras detrás. Caminó con una determinación silenciosa, pero imponente. El aire cambió. El juez arqueó una ceja. El público contuvo el aliento. Diddy, que había mantenido su postura relajada hasta ese momento, tensó la mandíbula al verlo. Will no miró a nadie. Solo caminó directo al estrado, pidió hablar. El juez, aún desconcertado, le permitió testificar. No me citaron hoy, comenzó Will, pero pedí permiso para hablar. Y me lo concedieron. Lo que voy a decir no está en ningún expediente filtrado ni en titulares de tabloide. Es mi verdad. Y la he callado durante demasiado tiempo. Su voz era serena, pero cada palabra cortaba el aire como un bisturí. Contó que todo comenzó con una invitación. Una fiesta más, de tantas en Hollywood. El cumpleaños de Diddy. Música, networking, ambiente relajado. Nada fuera de lo normal. Pero cuando llegó a la mansión, en lo alto de las colinas, con seguridad reforzada, algo no encajaba. Apenas crucé la entrada, me quitaron el teléfono. Dijeron que era por privacidad. Pero se sintió como otra cosa. Como si no quisieran que nada saliera de ahí. Lo condujeron hacia el interior. Las luces eran bajas. La música, lenta, casi hipnótica. No había cámaras visibles, pero sí espejos. Demasiados. Como si alguien estuviera observando desde todos los ángulos. Al cabo de un rato, Diddy se le acercó y le dijo al oído, ahora eres parte de la familia. Esa frase, según Will, no sonó como bienvenida, sino como sentencia. Lo llevó a una habitación trasera. Will pensó que era para hablar de algún proyecto, alguna colaboración. Pero lo que vio allí lo dejó paralizado. Gente actuando. Algunos eran celebridades que conocía. Otros eran demasiado jóvenes. Y había espectadores, como si todo fuera parte de un espectáculo. Y Diddy, él reía. Reía como si eso fuera lo más normal del mundo. Hubo un momento de silencio. Luego Will añadió, una vez que entras, ya no sales. Días después, recibió una llamada. Número bloqueado. Espero que te hayas divertido, príncipe fresco, dijo una voz antes de colgar. Lo tomó como una broma de mal gusto. Hasta que, semanas después, llegó un sobre sin remitente. Dentro, una memoria USB. Casi no la abrí, dijo Will. Pero lo hice. Y lo que vio lo dejó helado. Era él, en esa fiesta. Sentado, desorientado, riendo sin razón. Claramente no estaba en control. Diddy, tras la cámara, decía, así es como los mantenemos. Will confesó que ese fue el momento en que comprendió que no había sido invitado, sino iniciado. Desde entonces, todo cambió. Comenzaron a llegar más invitaciones. A cada una que rechazaba, algo en su carrera se debilitaba. Proyectos que estaban firmados desaparecían. Llamadas que antes eran diarias, dejaron de llegar. No necesitaba amenazarme. Solo tenía que quedarse en silencio. Los demás sabían lo que debían hacer. Afirmó que esa fue la manera en que Diddy construyó su imperio, no con contratos, sino con control. Con silencios comprados. Con rumores estratégicos. Con puertas que se abrían o se cerraban según su antojo. Contó que en 2013, había cerrado una campaña internacional con una marca de lujo. Ya había hecho las primeras sesiones de fotos. Todo estaba listo. Y, de pronto, fue retirado del proyecto sin explicación. Días después, otra invitación a una fiesta. Rechazada.
Y enseguida, comenzaron los artículos en blogs de chismes, rumores sobre su matrimonio, sobre su salud mental. Era guerra psicológica. Will dijo que durante años pensó que era paranoia, que tal vez estaba exagerando, hasta que empezó a notar el patrón. Una y otra vez. Invitación. Rechazo. Consecuencia. Nadie decía nada. Todos miraban a otro lado. Porque todos sabían. O sospechaban. Pero nadie se atrevía. No solo arruinaste carreras, dijo Will mirando directamente a Didi, controlaste personas. Y lo peor, explicó, es que lo hacía desde las entrañas mismas de Hollywood. No podías hacer nada grande sin cruzarte con alguien que le debía algo. Una gala, una premiere, una donación. Siempre estaba él. En el centro. Relató cómo una vez, en 2016, asistió a una gala benéfica en Nueva York. Ahí estaban músicos, actores, políticos, empresarios tecnológicos. Todos saludaban a Didi como si fuera el eje invisible que los mantenía conectados. Vio a un ejecutivo de streaming entregarle un USB. Solo tú tienes la versión final, le dijo. Will no supo nunca que contenía ese archivo. Pero la escena le quedó grabada. Didi no hacía networking. Hacía gatekeeping. Y el miedo, confesó, no era solo perder un papel o un contrato. Era perderse a sí mismo. Me di cuenta de que mucha gente no era su amiga. Era su rehén. Yo también lo fui. El público en la sala estaba paralizado. Algunos miembros del jurado tenían la mirada perdida. Era demasiada información. Demasiado real. Will bajó la voz. Contó que por años se convenció de que tal vez nada pasó. Que tal vez lo había soñado. Que tal vez se lo imaginó. Hasta que, un día, recibió una llamada inesperada. No era un periodista. Ni un fiscal. Era un viejo amigo. Will, le dijeron, saliste en una de las cintas que reproducieron ayer en el tribunal. La gente está hablando. Will colgó sin decir palabra. Se quedó en silencio. La habitación entera parecía encogerse mientras su mente retrocedía a aquel día. Aquel momento exacto. Su rostro, su cuerpo, su imagen, utilizada sin su consentimiento, captada sin su conciencia. Era la prueba de que no solo había sido manipulado emocionalmente, sino grabado, almacenado, archivado como si fuera un objeto más en una colección de poder. Entonces comprendió que ya no se trataba solo de él. Ni siquiera de Didi. Era un sistema completo. Una maquinaria de control y silencio que se alimentaba del miedo de sus víctimas y del prestigio de sus cómplices. Su decisión de hablar no fue impulsiva. Fue lenta. Dolorosa. Lo más difícil no fue recordar, dijo Will mirando al jurado, fue aceptar que todo esto realmente sucedió y que yo había colaborado al callar. Su voz se quebró. La sala, ahora completamente hipnotizada, ni siquiera respiraba. Algunos medios presentes dejaron de escribir, simplemente escuchaban. Reveló que antes de presentarse al juicio había contactado a otras personas. Excompañeros. Amistades antiguas. Gente que también había estado en esa mansión. Algunos no quisieron hablar. Otros simplemente lloraron al teléfono. Pero uno, en especial, le dijo algo que cambió todo: si tú hablas, yo también lo haré. Eso fue suficiente. Will entendió que su voz podía ser la primera de muchas, que el eco de su verdad podía quebrar esa muralla de años. Relató que hubo noches en que, incluso rodeado de lujo y reconocimiento, sentía que dormía dentro de una jaula invisible. Podía tener todo, excepto paz, dijo. Y la paz llegó con una simple elección: contar la verdad. Aunque temblaran sus piernas, aunque se vinieran abajo contratos, aunque el mundo lo mirara con lupa, estaba dispuesto a cargar con eso. Porque el peso del silencio, aseguró, era mucho más devastador. Didi no habló en ningún momento. Lo observaba, sí. Con una mezcla de furia y desconcierto. Parecía no creer lo que estaba ocurriendo. El hombre al que durante años había podido manipular frente a las cámaras, ahora estaba desarmando su imperio, palabra por palabra. El abogado defensor intentó interrumpir en varias ocasiones, pero el juez lo detuvo. El testigo ha solicitado voluntariamente presentarse. Tiene derecho a hablar. Cuando Will terminó su testimonio, no hubo aplausos. No podía haberlos en una corte. Pero en los ojos de muchos, se asomaba el mismo pensamiento. Alguien, por fin, había dicho lo que todos temían escuchar. El juez ordenó un receso. En ese momento, Will bajó del estrado, cruzó la sala y se dirigió directamente a Didi. No dijo nada.
Solo lo miró por varios segundos. Y luego se giró hacia el público, con los ojos vidriosos, pero la espalda recta. Al salir, las cámaras ya estaban listas. La prensa se amontonaba fuera del tribunal como una estampida de hienas hambrientas de titulares. Pero Will no se detuvo. No dio declaraciones. Subió al coche sin mirar atrás. Dentro del vehículo, su representante le preguntó si estaba bien. Will respondió, no, pero voy a estarlo. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, portadas en todo el mundo llevaban su imagen. Will Smith rompe el pacto del silencio. La voz que sacudió Hollywood. Las redes estallaron. Algunos lo llamaron valiente. Otros dijeron que lo hacía por venganza. Algunos negaron todo. Pero lo que nadie pudo negar, fue el impacto de sus palabras. En los días siguientes, más figuras comenzaron a hablar. Algunos mediante cartas anónimas. Otros a través de entrevistas en medios independientes. Pero todos coincidían en algo: el miedo había mantenido este secreto vivo durante años. Y ahora, esa red de miedo comenzaba a deshacerse. Will no regresó a las redes sociales. No hizo declaraciones públicas. Se mantuvo en silencio mientras el mundo procesaba lo que acababa de pasar. Lo único que publicó fue una imagen en blanco y negro, una silueta de un hombre de pie frente a una puerta entreabierta. Sin texto. Solo esa imagen. Esa publicación se volvió símbolo. Las personas empezaron a replicarla, cambiando la silueta por otras. Mujeres, niños, artistas, víctimas. Todos con el mismo mensaje: alguien finalmente abrió la puerta. Y tras esa puerta, estaba la verdad. Mientras tanto, los fiscales federales reforzaron su investigación. El testimonio de Will había proporcionado nombres, fechas, patrones. Y aunque algunas pruebas eran difíciles de recuperar, el relato coherente, emocionalmente sólido y respaldado por otros testigos, se volvió una pieza clave en el caso. Los abogados de la defensa intentaron desestimar su testimonio como un acto de distracción mediática, pero fue inútil. Las redes, los medios, y sobre todo el público, habían escuchado. Y creído. La siguiente audiencia sería decisiva. Diddy había sido citado para responder directamente a los señalamientos de Will. Pero en lugar de declarar, su defensa solicitó un aplazamiento indefinido. Alegaron que su cliente estaba emocionalmente inestable y que temían por su salud. El juez no concedió la solicitud. Ordenó que el proceso continuara. Will, por su parte, había retomado una rutina distinta. Menos visible, más íntima. Volvió a trabajar en un proyecto que había abandonado hace años, un documental sobre el peso del silencio. Pero esta vez, no como productor, sino como testigo. El documental comenzaba con una frase proyectada sobre un fondo negro: no fue un escándalo. Fue una advertencia. Algunos decían que Will había enterrado su carrera. Pero otros sabían que, en realidad, acababa de iniciar algo mucho más grande, una revolución de conciencia. Porque cuando la verdad se dice en voz alta, ya no puede ser ignorada. Y ahora, incluso los oídos más sordos, comenzaban a escuchar. Un mes después de su testimonio, una segunda ola de declaraciones sacudió la industria. Actores que alguna vez fueron vistos como inquebrantables comenzaron a deslizar mensajes cifrados en entrevistas, canciones y discursos. Algunos hablaron de la casa en la colina, otros de las fiestas de los espejos o el cuarto sin cámaras. El lenguaje era velado, pero los que habían estado cerca entendían el código. No se trataba solo de Diddy. Él era el rostro visible de una red más profunda, más antigua, más estructurada de lo que cualquiera podía imaginar. Los grandes estudios comenzaron a publicar comunicados fríos, distantes. Negaban conocer o participar. Algunos ejecutivos fueron apartados temporalmente. Pero nadie, ni siquiera en lo más alto de la industria, podía escapar a la presión pública. Porque lo que Will había provocado era más que una filtración, era una grieta en la fachada. En privado, algunos actores agradecieron a Will. Mensajes breves, sin nombres. Gracias por hablar. Te vi. Te creo. No todos podían exponerse, pero su silencio ya no era complicidad. Era miedo que comenzaba a romperse. Y en los foros más íntimos de la industria, se gestaba algo inesperado, una unión. Personas que jamás se habrían relacionado comenzaron a compartir experiencias. Actores, productores, asistentes, incluso técnicos. Todos tenían una historia. Todos habían visto algo. Mientras tanto, Diddy desapareció del ojo público.
Su equipo de abogados presentó una serie de maniobras legales para dilatar el proceso, mientras sus redes sociales quedaban inactivas. Algunos medios afirmaban que había salido del país. Otros que se encontraba en una clínica privada. Nadie podía confirmarlo. Pero lo cierto era que, por primera vez, no controlaba la narrativa. El Departamento de Justicia emitió una nueva citación, esta vez con cargos más graves y con base en pruebas derivadas del testimonio de Will y otros testigos. La presión aumentaba. Los patrocinadores comenzaron a retirarse. Empresas que alguna vez lo respaldaron cortaron lazos. Su nombre ya no era sinónimo de éxito, sino de escándalo. Y mientras el mundo observaba, Will seguía adelante. No con una cruzada personal. No con una sed de venganza. Sino con un propósito: evitar que lo que él vivió, lo que muchos vivieron, volviera a repetirse. Comenzó a organizar foros, charlas privadas, encuentros con jóvenes artistas. No como celebridad, sino como sobreviviente. Les decía: te pueden quitar contratos, pero no tu voz. Y si aún la tienes, úsalas por los que no pudieron. Su mensaje llegó más allá de la industria. Universidades comenzaron a citar su testimonio en cursos de ética. Grupos de víctimas de abuso en diferentes sectores lo tomaron como ejemplo. Lo que en un principio parecía un acto aislado de valentía, se convirtió en un símbolo global de resistencia. En uno de esos encuentros, una joven actriz le preguntó: ¿qué fue lo más difícil de todo esto? Will sonrió con tristeza y respondió: darme cuenta de que yo también me convertí en parte del sistema, al quedarme callado tanto tiempo. Pero luego agregó: y lo más liberador fue saber que siempre se puede romper esa cadena. Solo hace falta una voz. Una sola. La historia de Will Smith dejó de ser la historia de una estrella. Se volvió la historia de un ser humano enfrentando la oscuridad con luz. De alguien que, cuando todos esperaban silencio, eligió hablar. De alguien que, con todo que perder, decidió hacerlo igual. Y ese gesto, ese instante, transformó más vidas de las que imaginaba. Hoy, aunque el proceso judicial sigue su curso, el impacto ya está hecho. El miedo cambió de bando. Los que antes callaban, ahora preguntan. Los que miraban hacia otro lado, ahora observan. Y los que eran invisibles, ahora son escuchados. Will Smith no necesitó gritar. Solo necesitó decir la verdad, con el corazón abierto. Y en un mundo donde la mentira se viste de gala, su sinceridad fue la revolución más potente de todas. Porque a veces, todo lo que se necesita, es el coraje de un solo hombre para abrir la puerta. Y una vez que se abre, ya nada vuelve a ser igual. Will sabía que el siguiente paso no dependía de los jueces, ni de los fiscales, ni siquiera de los titulares. Dependía de la gente. De aquellos que aún estaban atrapados en el silencio. Por eso, en medio de la presión mediática, decidió dar una entrevista exclusiva, no a un canal corporativo, sino a un podcast independiente conducido por una joven periodista que había perdido a su hermano en circunstancias similares, también dentro del mundo del espectáculo. Ella no buscaba espectáculo. Buscaba verdad. Y Will lo sabía. La conversación fue íntima, sin luces deslumbrantes ni maquillaje. Solo dos personas hablando en una sala con paredes de ladrillo, una lámpara cálida, y un micrófono entre ambos. Ella le preguntó cosas que los grandes medios evitaban. ¿Cuándo supiste que estabas atrapado? ¿Tuviste miedo de perderlo todo? ¿Qué es lo que más lamentas? Will no esquivó ninguna. No dramatizó, no se victimizó. Habló con la calma de alguien que ya ha visto el abismo y ha regresado. Contó que el momento más oscuro no fue la agresión. Fue la normalización. Cuando empiezas a pensar que eso es parte del precio que tienes que pagar por tener éxito, estás perdido. Ahí es cuando te conviertes en cómplice sin darte cuenta. Esa frase resonó en millones. Se volvió viral sin necesidad de escándalo. Era la confesión de un ídolo que, por primera vez, hablaba como un hombre quebrado, reconstruido y dispuesto a sostener su verdad aunque le costara el mundo entero. La entrevista fue vista por más de 20 millones de personas en 3 días. Pero lo más poderoso no fueron los números, sino los comentarios. Historias anónimas comenzaron a inundar el espacio digital. Personas que jamás se habían atrevido a hablar, ahora compartían sus experiencias. Lo que antes era un testimonio solitario se había convertido en un movimiento orgánico. No se trataba de una moda ni de una campaña publicitaria. Era dolor hecho voz. En medio de esa oleada de sinceridad, la industria comenzó a tambalearse. Actores veteranos pidieron auditorías internas. Estudios importantes suspendieron contratos.
Se anunciaron nuevas normativas de protección. Algunos lo veían como un acto desesperado para salvar la imagen. Otros, como un primer paso hacia un cambio real. Pero lo cierto es que nada de eso habría ocurrido sin el detonante que significó Will Smith. En un acto inesperado, una reconocida fundación de derechos humanos propuso nominarlo a un reconocimiento internacional no por su carrera artística, sino por su valentía como denunciante. Will no aceptó. Agradeció el gesto, pero pidió que ese reconocimiento se entregara a las víctimas anónimas que aún no tenían rostro, pero sí historia. Yo ya tuve suficiente atención. Es momento de que el foco apunte hacia ellos. El caso legal, mientras tanto, seguía en marcha. La defensa de Diddy intentó jugar sus últimas cartas, presionar testigos, entorpecer el proceso, desacreditar testimonios. Pero el público ya no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Cada intento de silenciar solo hacía más ruido. Y en el epicentro de todo, Will permanecía firme. No respondía al odio. No se dejaba arrastrar por el drama. Su presencia era, simplemente, la de alguien que ya no tiene miedo de perder. En una de las audiencias más esperadas, el juez leyó una lista de nuevas acusaciones formales contra Diddy, esta vez por manipulación de menores, distribución de material sensible sin consentimiento y obstrucción de la justicia. Las pruebas eran contundentes. Una de ellas fue entregada por un exasistente del artista, quien al ver la entrevista de Will, decidió entregar copias de correos y registros que había guardado en silencio durante más de una década. El efecto dominó era real. Y ya no había forma de detenerlo. Fuera de los tribunales, la sociedad empezaba a hablar de forma distinta. En las escuelas de actuación, se introdujeron nuevas materias sobre límites, consentimiento y salud mental. En los foros de entretenimiento, se hablaba más del impacto psicológico que del glamour. Incluso algunos programas de televisión que solían trivializar los excesos de las celebridades ahora dedicaban espacios para reflexionar sobre el abuso de poder. Y mientras todo eso sucedía, Will caminaba por la calle como un hombre común. Ya no necesitaba disfrazarse ni ocultarse. Sus pasos eran más lentos, más conscientes. A veces lo reconocían y le daban las gracias. A veces lo insultaban por haber destruido una figura icónica. Pero él solo asentía. No necesitaba convencer a nadie. Solo vivir con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Una tarde, mientras caminaba solo por una playa de Malibú, un niño de unos 12 años se le acercó. Tenía una cámara vieja colgada del cuello y una expresión seria. «¿Usted es el actor que habló en la corte?», preguntó. Will respondió que sí. El niño lo miró con fuerza y le dijo: «Mi hermana me dijo que gracias a usted, ahora ella no tiene miedo». Luego se marchó corriendo, como si no hubiera dicho nada importante. Pero para Will, esas palabras fueron más valiosas que cualquier premio. Esa noche, al mirar el mar, comprendió que su lucha no había sido en vano. Porque aunque muchos aún dudaran, aunque otros lo odiaran, alguien, en algún lugar, dormía más tranquilo gracias a lo que él hizo. Y eso era suficiente. Días después de ese encuentro en la playa, Will recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente ni dirección, solo una frase en el sobre: «Gracias por no callar». Al abrirla, encontró una hoja amarillenta con tinta corrida, como si quien la escribió hubiera llorado al hacerlo. Decía: «Cuando tenía 14 años, me dijeron que lo que pasó era parte del juego. Que si hablaba, destruiría carreras. Que era mejor quedarme callado, porque nadie me creería. Durante años creí que era mi culpa. Pero luego te vi. Y algo cambió. No te conozco, pero gracias. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, mi voz». Will la leyó en silencio. No necesitaba saber quién era. Ya no importaban los nombres. Importaba que la verdad había tocado a alguien más. Mientras tanto, el juicio alcanzaba su clímax. Los abogados de Diddy, cada vez más arrinconados, se vieron obligados a negociar. Ofrecieron un acuerdo, buscando evitar la exposición completa del caso. Pero la fiscalía, respaldada por el testimonio de Will y nuevas pruebas audiovisuales filtradas por un exguardia de seguridad, se negó. «Esto ya no es negociable», dijo la fiscal. «Esto es justicia». En la audiencia final, con la sala repleta de medios y ojos del mundo entero, Will volvió a subir al estrado. No por orden judicial, sino por voluntad propia. «Hoy no hablo como testigo. Hablo como un hombre que decidió no callar más. No se trata de destruir una carrera. Se trata de proteger a quienes vienen detrás». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de convicción.
Al bajar del estrado, la sala entera se levantó en silencio. No aplaudieron. No gritaron. Solo lo miraron con respeto. Y ese silencio, profundo y solemne, fue más elocuente que cualquier ovación. Didi fue hallado culpable de múltiples cargos. La sentencia, aún pendiente, se esperaba severa. Pero más allá de los años en prisión, lo que más le dolió fue perder el control del relato. Su nombre ya no significaba poder. Significaba advertencia. Y en la industria, por primera vez, se hablaba de él con vergüenza, no con admiración. Tras el juicio, Will desapareció por un tiempo. No para escapar, sino para sanar. Viajó a Sudáfrica, donde había filmado una de sus primeras películas. Allí, entre paisajes amplios y cielos inmensos, encontró una calma que hacía años no sentía. Meditaba al amanecer, escribía en un cuaderno viejo, y hablaba con personas que no lo conocían como estrella, sino como ser humano. En uno de esos días, un joven guía le preguntó, «Tú eres famoso, ¿verdad?» Will sonrió y dijo, «Solía serlo». El joven asintió y replicó, «Aquí no importa. Aquí solo vemos si alguien es bueno o no». Y Will entendió que había vuelto a ser algo más valioso que famoso, había vuelto a ser libre. Meses después, regresó a Estados Unidos, no con una gira de medios ni con un nuevo proyecto cinematográfico, sino con una iniciativa llamada Voces en Alto, un programa educativo y de acompañamiento psicológico para jóvenes artistas. El objetivo era claro, crear espacios seguros donde se pudiera hablar sin miedo, aprender sin culpa y crecer sin caer en las trampas del sistema. El proyecto fue recibido con escepticismo por algunos, pero con gratitud por muchos. Las salas se llenaban. Las listas de espera crecían. No por morbo, sino por necesidad. Y en cada encuentro, Will repetía una frase, la verdad no te hace perderlo todo. Te devuelve lo que habías perdido sin darte cuenta. En un evento en Nueva York, una joven actriz, recién llegada de un pueblo pequeño, se le acercó con lágrimas en los ojos. Cuando escuché tu historia, entendí que no estaba sola. Gracias por hacer que el dolor no se sintiera como una condena. Y Will, con la serenidad de quien ya no necesita cámaras ni focos, respondió, ahora es tu turno. Habla. Siempre habrá alguien que escuche. La historia de Will Smith no será recordada solo por sus películas, ni por sus premios. Será recordada por el momento en que usó su nombre, su voz y su dolor para encender una luz donde muchos solo veían sombras. En un mundo lleno de máscaras, él eligió mostrarse real. Y eso, en una industria donde lo real escasea, fue un acto revolucionario. Porque al final, no se trata de fama. No se trata de escándalos. Se trata de humanidad. Y cuando alguien decide defenderla, incluso si está solo, está cambiando el mundo. Y quizás, algún día, cuando nadie lo espere, otra persona cruzará ese umbral del miedo al coraje, y dirá su verdad. Y así, paso a paso, palabra a palabra, la oscuridad retrocederá. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y esta vez, fue Will Smith quien abrió la puerta.